Como lo analizamos en la primera parte del episodio anterior con relación al español, el francés también posee sus dígrafos, 14 en total. Pero esta vez solo analizaremos 7 de ellos, que a mi juicio son los más distintivos. Empecemos por el digramme GN. Como ya lo sabes, en francés, en su alfabeto, no existe la letra ñ, pero sí su dígrafo, por lo tanto, su sonido. Exactamente como en español, ñ, ñ. Por ejemplo, en la palabra español. Los siguientes casos de dígrafos son los sonidos nasales propios del francés. Visiblemente puedes ver IN, pero para nosotros los hispanohablantes la referencia va a ser AN como pronunciación. Pero ojo a la posición de la boca. Escucha. Es una AN, pero con posición de boca media. En el siguiente caso, visiblemente puedes ver EN, pero para nosotros los hispanohablantes, la referencia, una vez más, va a ser AN, pero esta vez con posición de boca abierta, tendiendo a ser redonda. Escucha. En. Repito para que distingas los dos. El primero, en. El segundo, en. ¿Notas la diferencia? Estos dígrafos podemos encontrarlos en palabras como vin, un, ventilateur. Otro dígrafo de pronunciación propia del francés. Atención a la posición de la boca. Si notas bien, la posición de los labios hacia adelante, en forma redonda, es primordial. Este sonido podemos encontrarlo en palabras como peu, veut. Imagínate, a diferencia del sonido anterior propio del francés, este dígrafo se pronuncia exactamente como nuestra letra E en español. Lo podemos encontrar en palabras como français, anglais, Eiffel, tour, Eiffel, O. Se trata de una vocal media redonda. Ese sonido lo podemos encontrar en palabras como faune, fauve. Otro dígrafo personaje de sonido típico del francés, wa. Así es, ese sonido wa podemos encontrarlo en palabras como moi, toi, u. ¿Qué tal? ¿Se te es familiar, verdad? Pues sí, es el mismo sonido de pronunciación de nuestra letra U en español, que podemos encontrar en palabras como pour. Pero ojo, nota la diferencia. Una cosa es el dígrafo U y otra cosa es la vocal U. Nota la diferencia. Posición anterior, U. Posición posterior, U. Dígrafo, vocal. Se marca la diferencia. ¿Sí o no? Ahora que ya conoces los diferentes dígrafos en francés y sus pronunciaciones, te tengo un reto. Escucha. Moi, je parle bien français, español et anglais. ¿Et toi? ¿Te animas a repetir? Si aprendiste algo, suscríbete y compártelo. Hasta la próxima. A la prochaine. See you next time. Con Charlie y hasta más.